Hola chicos, muy buenas tardes. Hoy vamos a iniciar el estudio del bloque número 3 de probabilidad estadística que se refiere a los modelos probabilísticos. Antes que analicemos cada uno de estos tipos de modelos, vamos a recapitular. ¿Qué es un modelo matemático? Un modelo matemático es una fórmula o una igualdad o ecuación que cumple ciertos parámetros o condiciones. Cuando hablamos de modelos probabilísticos, la intención que se tiene en el hecho de que sea probabilístico es que podamos analizar cuál es el porcentaje de ocurrencia de un evento, es decir, cuántas veces se puede repetir o en qué porcentaje se puede presentar un evento determinado. Y una vez que analizamos esa ocurrencia, entonces podemos hacer predicciones, es decir, podemos emitir juicios de valor para saber si algo se puede dar o puede ocurrir en algún lugar o de alguna forma. Por ejemplo, lo que está pasando en este momento con el COVID-19 a nivel mundial, la probabilidad de que ocurra en México, en Estados Unidos, en Argentina o en Ecuador lo que sucedió en China, esa probabilidad de ocurrencia es distinta en cada lugar porque las variables y la naturaleza de las condiciones de cada lugar son distintas. Sin embargo, gracias a lo que ocurrió en China, podemos hacer juicios de valor y podemos hacer algunas predicciones y algunas correcciones que nos permitan que podamos evitar mayores contagios, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues a continuación vamos a analizar precisamente los tres tipos de modelos probabilísticos que existen. Uno es la probabilidad condicional. ¿A qué se refiere la probabilidad condicional? Pues la probabilidad condicional tiene que ver con la probabilidad de que un evento haya ocurrido cuando se dieron ciertas circunstancias. Por ejemplo, vamos a suponer que si una persona se cruza la calle de manera irresponsable o si se hace un cambio en las luces del semáforo de manera repentina, o por ejemplo si una persona va conduciendo y tiene estado de ebriedad y por lo tanto pierde las dimensiones del espacio en el que está. Esas son tres causas posibles para que se pueda presentar, por ejemplo, un choque, ¿no? Un encuentro entre dos vehículos o un vehículo que se estampe contra un poste o una pared. Entonces, la probabilidad de que el choque ocurra tiene que ver con las probabilidades de las causas que lo pueden originar. Pero siempre en la probabilidad condicional se estudia cuál es el efecto que tienen posibles causas. Sin embargo, en el teorema de Bayes ocurre en sentido contrario. Sigue siendo una probabilidad condicional, pero aquí se refiere a que si ya tengo un efecto, quiero saber cuáles fueron las posibles causas. Es decir, cuál es la probabilidad de que la causa por la cual sucedió algo puede ser A, B o C. Por ejemplo, vamos a suponer que está lloviendo en la ciudad. ¿Cuáles son las causas que pueden haber provocado que esté lloviendo? El efecto es la lluvia. Puede ser que la causa sea porque hubo un cambio en la temperatura, otra causa puede ser porque la presión atmosférica tuvo una modificación, otra causa puede ser porque el contenido de humedad es muy elevado y se relacionó con la velocidad del viento, etc. Entonces, queremos saber, a partir de la consecuencia, cuál es la probabilidad de una de esas causas. Entonces, mientras que la probabilidad condicional nos permite saber la probabilidad de que algo pase a partir de sus causas, el teorema de Bayes tiene que ver con saber cuáles son las posibles causas que ocurrieron un efecto determinado. Y por último está la distribución de Poisson, que esta tiene que ver con la probabilidad de que un evento ocurra de manera repetida en un intervalo de tiempo o en una región de distancia o de espacio determinado. Por ejemplo, es muy común que haya un número de huracanes en el estado de Quintana Roo cada año. Entonces el tiempo es un año y vamos a suponer que se presentan 15 huracanes este año. Y la pregunta que podemos hacernos es cuál es la probabilidad de que el próximo año, que también son 12 meses, pueda haber, por ejemplo, 13 huracanes, es decir, el mismo evento repetido en el mismo lapso de tiempo. Y entonces la distribución de Poisson nos permite saber ese porcentaje de ocurrencia. Ahora, vamos a plantear la parte que tiene que ver con los modelos, es decir, con las fórmulas de cada uno de estos aspectos. Vamos a borrar.
que empecemos a explicar cada una de las fórmulas que representan estos tipos de modelos, vamos a recordar algo que son aspectos importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de evento, estamos hablando de ese fenómeno que va a ocurrir o que ya ocurrió. Por ejemplo, la lluvia es un evento, el choque es un evento, el que haya un cambio de luces en el semáforo es un evento, el número de veces en los que puede pasar un huracán, si son 10 huracanes, son 10 eventos. Es decir, siempre la representación de un evento a nivel matemático se representa con una letra mayúscula. Puede ser A, puede ser B, puede ser C, etc. Ahora, cuando yo quiero saber la ocurrencia de ese evento, es decir, la probabilidad de que ese evento pase, entonces la manera en la que lo denoto o la que lo expreso es de la siguiente forma. P, paréntesis A, y me habla de la ocurrencia o de la probabilidad de que el evento A ocurra. Puede ser que ponga P, paréntesis B, y esa es la probabilidad de que ocurra el evento B, y así sucesivamente. Ahora, también otra cosa que debemos recordar es la notación, por ejemplo, esta, A, B. O esta, que es A, O, B. ¿Qué representa la primera, la que lleva ahí al centro? Representa la probabilidad de que dos eventos puedan ocurrir, es decir, si ocurre A, pueda también ocurrir B de manera simultánea. Mientras que en la probabilidad donde aparece la O, es la probabilidad de que un evento pueda ocurrir o pueda ocurrir uno distinto. Es decir, en la primera, A y B pueden suceder simultáneamente, pero en la segunda, A y B no pueden ocurrir simultáneamente. O ocurre uno o ocurre el otro. Esto nos permite establecer una notación importante. Además, recuerden que la probabilidad de que un evento ocurra es siempre igual a los posibles casos que se pueden dar, que se llaman casos que favorecen la situación, vamos a llamarles X, y entre el total de situaciones posibles que se pueden dar, que podemos llamarles Y. Por ejemplo, si en una caja hay 100 fichas, donde por ejemplo 50 son verdes, 20 son azules y 30 son rojas, y me preguntan cuál es la probabilidad de que al meter la mano yo saque una ficha que sea roja. Entonces, la probabilidad, ¿cómo se obtiene? Bueno, pues, ¿cuáles son los casos favorables? Es decir, ¿cuáles son los casos X? Pues yo tengo la posibilidad de tener 30 fichas rojas, entonces puedo poner 30 arriba. ¿Y cuáles son todos los posibles casos que puedo tener? Es decir, todas las fichas que están con líneas adentro, que es Y en este caso, pues sería 100. Entonces mi probabilidad de sacar una ficha de esta caja es de 30 sobre 100, que si le eliminamos un 0, pues nos quedaría una probabilidad de 3 décimos. Esa es una probabilidad o la ocurrencia de un fenómeno de manera simple. Ahora, ¿qué pasa si esta información que acabamos de manejar la llevamos a lo que se llama probabilidad condicional? Que ese es nuestro primer tema. Vamos a ponerlo. Probabilidad condicional. ¿Sí? ¿Qué es esta probabilidad condicional? Bueno, tiene que ver, como les había dicho en principio, de si yo tengo un grupo de causas o una causa, ¿cómo puedo saber cuál es la probabilidad de ese efecto? Vamos a representarla con la letra P, paréntesis, B, diagonal A. ¿Qué va a representar esto? Bueno, lo que va a representar es lo siguiente. Voy a considerar en la probabilidad condicional como modelo de esta forma. Probabilidad A y B entre probabilidad de A. ¿Qué significa esto de probabilidad condicional? Significa lo siguiente.
Dice, ¿qué probabilidad hay de que ocurra el evento B cuando ha sucedido el evento A? Eso da lugar a una relación cociente o división de dos probabilidades. Primero, arriba se toma en cuenta la probabilidad de que ambos eventos puedan ocurrir y abajo se toma la probabilidad del evento que ya ocurrió, es decir, de la causa que sí sucedió. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo podemos entender esto mejor en un problema? En la material que les envié, hay un problema que dice lo siguiente. Observen, escuchen. Dice, se realizó una encuesta a 68 personas para saber si cuentan con un teléfono celular y laptop. 48 de ellos tienen teléfono celular y 36 tienen laptop. Además, se observó que hay 21 que tienen ambos dispositivos. Y nos hacen una pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que si una persona tiene laptop, también tenga celular? De acuerdo con esta información, vamos a plantear el problema. Recordemos, si yo quiero saber cuántas personas tienen celular, si tienen laptop, necesito tener la probabilidad de que tienen ambos dispositivos y la probabilidad de lo que sí sé que tienen, que en este caso tienen laptop.